Con la vista y lean, por favor, ayúdenme a orar en voz alta, a leer en voz alta en la versión, la Biblia de las Américas, por favor, en la pantalla, si traes Reina Valera, para leer en el mismo, con las mismas palabras. Entonces, escrito está en la palabra de nuestro Dios, versículo 12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Ahora quiero que sigan con su vista, por favor, el pasaje que mayormente nos apoyaremos en Mateo 5, por favor. Mateo, capítulo 5. Sigan con su vista, por favor. Voy a leer del versículo 17 al 19 y después voy a pasar al 27. Mateo 5, 17. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: no piensen que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera pues que anula uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Versículo 27. Han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. También se dijo: cualquiera que repudia a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Amén. Te damos gracias, Señor nuestro Dios, porque tu palabra hoy es viva, porque tu palabra, así como le fue dada a tu pueblo de Israel, el día de hoy sigues dándosela a tu pueblo, el Israel espiritual que habita en medio de los gentiles. Señor, queremos una sola cosa: que se haga tu voluntad y no la nuestra. Queremos una sola cosa: buscar primeramente tu reino en la vida de cada uno de nosotros, y tu justicia, que nos ha sido concedida por la muerte de Jesucristo en esa cruz y por su resurrección. Y sabemos que todas las demás cosas tú las darás por añadidura, pero ayúdanos en nuestra debilidad.
Ayúdanos a conocer qué significa no cometerás adulterio en toda la extensión del espíritu de la letra con el que tú quieres que vivamos. Y por eso rogamos la ayuda de tu Santo Espíritu para que abra nuestro entendimiento y para que podamos admirar las abundantes riquezas de tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Ven y salva a tu pueblo, Señor, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En una carta escribió un cristiano y siervo del Señor, alguien que servía en su iglesia, le escribió a su pastor esta nota. Siento mucha preocupación por las posibilidades que hay ahora en los hogares de recibir material pornográfico. Tengo la fortuna de tener muchos buenos amigos cristianos en los que confío y con los cuales hablo francamente en cuanto a su fe y a las áreas de su vida con las que tienen luchas. Lo que ha sido alarmante para mí es que de los 12 amigos con los que he hablado últimamente, todos menos uno ha admitido que tienen luchas con esta área y que frecuentemente fracasan. Todos estos amigos son seguidores de Cristo, muy dedicados, y varios de ellos están envueltos en el ministerio cristiano a tiempo completo. Lo que veo es que los creyentes que nunca habrían pensado en entrar en una tienda para adultos, rentar una película pornográfica o marcar un número de línea caliente, están fracasando continuamente en esta área por el anonimato y el libre y fácil acceso a este tipo de entretenimiento en Internet. Y lo peor es ver el poder y atractivo que tiene esto sobre las personas que comienzan a transitar este camino. Tomando en cuenta mi experiencia, el Internet se ha convertido en la herramienta número 1 de Satanás en el siglo XXI y parece ser una infección más silenciosa en el cuerpo de los creyentes porque típicamente involucra solo al usuario y a su computadora. En otra nota, en una revista respecto a situaciones de los hombres, dice así: lo que hace al sexo en línea mucho más irresistible que cualquier otro tipo de obscenidad es la gratificación instantánea con su variedad infinita. Usted nunca llega al final de la revista y tiene que comenzar a mirar las mismas fotos otra vez. Con la pornografía tradicional, una vez que usted la ve, la ha consumido. Usted le ha sacado el sabor a la goma de mascar. Esto no puede hacerse en la red. Las gomas de mascar nunca pierden su sabor. Un nuevo pedazo de carne espera detrás de otro y la expectativa le invita a seguir mirando más, mucho más. Mientras haya más que ver, usted seguirá mirando. Todo esto está nuevo. Nunca antes existió un estímulo como este. Amados, vivimos en una sociedad hipersexualizada. Sabemos que el estímulo y todo aquello relacionado con la sexualidad está en cada 100 metros que tú vayas en una calle, 200 metros. No va a pasar mucho tiempo sin que veas algo. No va a pasar mucho tiempo que estés frente a la pantalla de televisión o que estés en el cine inclusive. Pero el asunto es que el sexo vende. Fue un principio de mercadotecnia en los años 60. El sexo vende.
Y esta es una situación obviamente que no solamente ha mantenido en muerte al mundo, ha sido un factor que alimente la muerte, sino que además ha llegado a filtrar y permear dentro de la iglesia del Señor en un mayor grado que hace 20 o 30 años. Y con los pasajes que estudiaremos podremos ver que este problema no es de hoy, es un problema que ha existido siempre, ¿sí? Porque sabemos que la palabra tiene un buen tiempo, que se escribió más de 1000 años. Entonces, sería bueno que, como los médicos, para poder ver lo que mató a una persona, se les hace la autopsia. Me gustaría que antes de entrar al tema hiciéramos una autopsia, la autopsia del adulterio, en un caso particular. La semana pasada hablamos de la importancia del mandamiento. Estamos estudiando no cometerás adulterio, el 7º mandamiento. La semana pasada hablamos de la importancia del mandamiento y nos referimos a protección del matrimonio, protección de romper otros mandamientos y obviamente su final es muerte. El día de hoy, con el favor de Dios, veremos las implicaciones del mandamiento y posteriormente veremos las bendiciones del mandamiento y las prevenciones para guardar el mandamiento. Veamos las implicaciones del mandamiento, pero repito, vamos a hacer una autopsia de un caso. Y obvio que el caso más descrito lo encontramos en 2 de Samuel 11. Y en 2 de Samuel 11 tenemos el caso de un tremendo varón de Dios, un gran varón de Dios, que en el Nuevo Testamento tanto nuestro Señor Jesús como Pablo una y otra vez hacen referencia a él. Y este gran hombre de Dios, que había derrotado al gigante Goliat, que estaba contra el pueblo de Dios, fue derrotado por el gigante del adulterio y lo mató. Y vamos a 2 Samuel 11 y veamos lo que dice la palabra del Señor. Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. David era un hombre de Dios. David había sido llamado, había sido ungido. El Espíritu Santo estaba con él. Y era reconocido por todo el pueblo de Israel que él era el elegido de Dios. Sin embargo, también tenía una responsabilidad como rey, que era ir con su pueblo a la batalla contra el enemigo. Y por eso dice aquí, en el tiempo que todos los reyes salían a la guerra, David fue, número 1, indulgente. Indulgente, tú sabes que la palabra indulgencia tiene que ver con perdón. Cuando se dice esta persona ha sido indultada de la pena de muerte, es que se le perdonó la pena de muerte. Y una de las cosas que sucede, que frecuentemente podemos caer en el engaño cuando somos indulgentes, cuando nos consideramos a nosotros suficientemente firmes en el Señor, como que a nosotros no va a pasar nada. David fue indulgente de su responsabilidad. Él tenía una responsabilidad que cumplir, ir a la guerra con su pueblo, pero fue indulgente con él mismo. Se quedó en el terrado, estaba en su palacio, cuando tenía otra responsabilidad. Tú y yo no podemos ser indulgentes en nuestra responsabilidad. ¿Para qué vivimos todos los creyentes? Para una sola cosa, para gloria de Dios. ¿Y cómo vamos a vivir para la gloria de Dios? Solo de una manera, en el temor de Dios, obedeciendo a nuestro Dios, Rey y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad.
Obedecer, nada más. Y obediencia implica guianza, y obediencia implica total sometimiento. Y no ser indulgentes con nosotros. Cuando fuimos sacados del mundo, de la oscuridad, a las riquezas de su gracia y su gloria, cuando fuimos llamados de esclavitud y liberados totalmente de las cadenas del pecado sobre nuestras vidas y trasladados a la verdadera libertad gloriosa de ser hechos hijos de Dios, no nos queda más que caminar aquí, bajo el gobierno y señorío de Cristo en nuestras vidas. David fue indulgente con él mismo. Dice el versículo 2, al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de aspecto muy hermoso. ¿Qué vemos aquí? Además de la indulgencia de David en cuanto a su responsabilidad, vemos que David no cuidó sus ojos, porque pudo ver en detalle a la mujer que se estaba bañando como para decidir que era hermosa, y no solamente la vio hermosa, sino, he aquí el problema. Lo que los ojos le estaban mandando la señal al cerebro es que estaba hermosa, y tuvo suficiente tiempo para verla y calificarla. El problema fue que la codició en su corazón. Ahí está ya la situación. Así lo dice claramente. Vio a una mujer que estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso, ¿sí? Era de aspecto muy hermoso. Ya él la estaba codiciando. David, versículo 3, mandó a preguntar acerca de aquella mujer. Se fijan ya la cadena de eventos que van a llevar y van a terminar en pecado y en muerte. Ya empezó la bolita de nieve a caer. Porque esa codicia se unió a esa mujer que sus ojos estaban recibiendo, y mandó preguntar acerca de esa mujer. Y alguien le dijo, ¿no es esa Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Le avisan a David que esa mujer tiene dueño, es propiedad de Urías. Pero hay un detalle, David ya la codició. La vio, la codició, y dice el versículo 4, David envió mensajeros y la tomó. David es rey. David envió varios mensajeros, la tomaron y la trajeron a él. Vio, codició y tomó. Exactamente lo mismo que sucede en Génesis 3 con Eva. Vio el fruto, vio que era bueno para alcanzar sabiduría, codició y tomó y comió, y le dio del fruto a su marido que estaba con ella. Exactamente el mismo principio de caída en pecado y de separación del hombre con un Dios creador que quiere mantener una cercanía e intimidad. Es exactamente lo mismo que estamos viendo en el caso de David. Vio, codició y tomó. Y codició la mujer de su prójimo, porque no era de él. Estaba tomando, codiciando, y obviamente estaba robando, porque estaba robando algo que no le pertenecía a él. Versículo 4, la tomó, y cuando ella vino a él durmió con ella. ¿Se fijan cómo siempre la Escritura pone el peso en el varón? Él durmió con ella, él la vio, él la codició, él la tomó, él la trajo, y él se acostó con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió
y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. David había concebido el pecado en su corazón. Todo había sucedido ahí, en su corazón. ¿Y qué? Porque ahí está donde la codicia, ahí está la lujuria, ahí está la lascivia, ahí está la impureza. Versículo 6, entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías hitita. Y Joab envió a Urías a David. ¿Por qué está mandando llamar a su soldado del frente de batalla y lo manda llamar? ¿Por algo bueno? No, por supuesto, porque la malicia en el corazón de David ya tenía que desbordarse. Ya había iniciado pecando contra Dios, pero había que desbordarse esa malicia, porque ya es incontenible. Ya se puso él automáticamente bajo gobierno del mismo diablo, del príncipe de este mundo. Se salió de la unción del Señor y se puso nuevamente en esclavitud de la carne. Y dice el versículo 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Se fijan, David quiso hacer como que nada hubiese pasado. Le pregunta: ¿cómo está la guerra? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo va la guerra? Se fijan, es para tratar de cubrir apariencias. Simplemente David está siendo un hipócrita, está cubriendo las intenciones de su corazón. Él lo que quiere es, lo deja ver la escritura con claridad, es hacer que Urías tenga intimidad con su esposa y haga parecer que ese embarazo es de Urías y no es de David. Por eso es que lo mandó traer, tan pronto supo que estaba embarazada. Y dice la palabra en el versículo 8, David, repito, siendo hipócrita, ¿sí? Dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. O sea, vete y descansa, es lo que le está diciendo. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. ¿Se fijan? El grado de maldad del corazón que David está mostrando. Hasta un obsequio le mandó. Un obsequio para seguir cubriendo las apariencias. Pero Urías, versículo 9, durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. O sea, Urías era un soldado y era un soldado leal. Ve a todos los demás soldados protegiendo la casa del rey y él dice: ¿cómo es posible? Si estos están aquí, yo voy a estar allá con mi mujer. Lealtad en este hombre, Urías, versículo 10. Cuando se lo contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido de hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa para comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Vean el corazón de un hombre fiel, aún a su señor que está a distancia. Y él habla de Joab como su señor, porque era su capitán. Un hombre fiel, aún a su señor que está a distancia, y más a su rey. Pero él dice: yo tengo que someterme a mi señor, aun cuando este es rey. Está diciendo: ni creas que lo voy a hacer. Claro que no. Fidelidad, fidelidad. Este hombre es un hombre fiel. Entonces, versículo 12, David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Volvemos a la malicia de David. Lo pone borracho. Al anochecer, Urías salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa.
¿Cuál era la intención de emborracharlo? Sino que fuera a la cama con su mujer. Sin embargo, no lo hace porque este hombre, no importa que esté borracho, está consciente que su fidelidad y lealtad es con su pueblo, con el pueblo de Israel y con el jefe, sí, máximo, que es David. Y versículo 14, y aconteció a la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y la envió por manos de Urías. Pone la sentencia de muerte en la mano de aquel que va a matar. Una total traición. Una total traición a su amigo, a su fiel, a su leal soldado. Sí. En la carta había escrito: pongan a Urías al frente de la batalla más reñida y retírense de él para que sea herido y muerto. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un asesinato. O sea, David, antes de enviarlo, ya había asesinado a Urías en su corazón. ¿Cuántos mandamientos no ha roto hasta ahorita David? ¿Cuántos? No matarás, no mentir. Todos los mandamientos, repito, fíjense nada más, todos los mandamientos que ha roto. Así que, versículo 16, cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, obviamente bajo el engaño preparado de David. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías hitita. El engaño, la traición había sido consumada. Vemos, esto es una autopsia de un caso de adulterio. Exactamente lo mismo sucede en cualquier caso de adulterio el día de hoy. Exactamente, cuando particularmente hacia quién va la ley. ¿Hacia quién va? ¿Quién es aquel que se deleita en la ley del Señor? En ella está su delicia. ¿Quién? El creyente, tú y yo. Tú y yo nos deleitamos en la ley de Dios, y acabo de leer el pasaje que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y ahorita vamos a ver un poco más en detalle esto. Pero lo importante con este caso y esta autopsia que estamos haciendo, desgajando cada factor y cada elemento del adulterio, porque al final de cuentas es adulterio con Dios, adulterio con la mujer, adulterio hacia el pueblo de Israel. Adulterio en todos los sentidos, es una traición completa. Veamos, por favor, lo que dice nuestro Señor, el pasaje que leímos en Mateo 5. Mateo 5, versículo 27. Antes, en el versículo 19, quisiera hacer énfasis. Leímos el 17 al 19 acerca de lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dijo: yo no he venido a quitar la ley, a desecharla. No, he venido para cumplirla. O sea, él vino a ser ejemplo de lo que nosotros debemos anhelar, y nuestra meta debe existir en nuestros corazones. Queremos ser como Cristo, porque Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros. No he venido a abolirla, sino para cumplirla. Pero quiero que vean en el versículo 19: cualquiera que anule uno de estos mandamientos y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino. Pero cualquiera que los guarda y los enseñe, ese será llamado grande en el reino. A cualquiera que los obedece. Amado, tú y yo, ¿cómo vamos a enseñar algo que no vivimos? Primeramente necesitamos guardar, y guardar implica obedecer, implica honrar
implica sujetarnos, someter nuestra carne a ese mandamiento de la ley del Señor, la ley perfecta de nuestra libertad. Pero ahora dice el versículo 27. Ustedes han oído que se dijo en Éxodo 20:14, el mandamiento ahí está, el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿Dónde? En su corazón. En su corazón. Vemos el sitio donde ocurre el adulterio. Y nuestro Señor Jesús lo confirma en Mateo. ¿Sí? En el corazón. Ahí se gestó, ahí se efectuó. Ya cometió adulterio. El problema con el corazón es, lo sabemos, y es aquí donde quiero que veamos que realmente estas son las implicaciones del mandamiento. Lo primero que quiero que veamos con esta descripción que nos hace el Señor es la amplitud del mandamiento. La amplitud del mandamiento. O sea, se fijan, el llegar a la cama con otra persona que no sea su esposo o su esposa es la expresión máxima del rompimiento del mandato. Es la expresión máxima. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo cómo el Señor lo dice. Cuando ves una mujer, la codicias, la deseas, ya cometiste adulterio. ¿Se fijan? Entonces, todos aquellos pasos, todo aquello que tiene que ver con el corazón para llegar a consumar un adulterio, todos ellos están bajo el mismo mandamiento. No solamente el llegar a la cama. Es terrible, pero la verdad, yo he hablado con algunos hermanos en el ministerio acerca de situaciones ministeriales de pecado. Y me acuerdo que un buen hermano en la fe, realmente temeroso de Dios, me dice, es que el hermano fulanito, también siervo del Señor, realmente, yo hablé que me dijera cada detalle que cometió con la hermana, obviamente no era su esposa, era otra mujer creyente, y a qué grado llegaron. Y dice, pero él me dijo con claridad que no había habido penetración, que no había habido penetración. O sea, con ese hecho es hasta dónde, o sea, y con eso, haz de cuenta, ya queda exculpado. Amado, ¿dónde dejas este pasaje, por favor? ¿Dónde dejas ese pasaje? Es que no, nada más estábamos en ropa interior en un lugar y nada más fueron caricias. ¿Dónde queda este pasaje? El adulterio ocurrió mucho antes de que fueras a un estado de ropa interior. Entiéndelo, por favor. No juguemos al estado del mundo, porque vamos a terminar nuevamente, no solamente en un estado de muerte, sino un estado de esclavitud, donde solamente el Señor puede nuevamente traernos a vida, no sin antes disciplinarnos, porque va a juzgar todas las cosas y nos va a traer arrepentimiento. Si somos suyos, nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano, ni siquiera un adulterio, ni siquiera el pecado que me digas, nada jamás te arrebatará de él. Pero sí va a tratar, y obviamente el trato, y tú y yo sabemos el trato que tuvo David. David fue perdonado, pero primeramente el hijo de Betsabé, muerto totalmente por el juicio de Dios. Y después de ese hijo de Betsabé y de David muerto por el juicio de Dios, las consecuencias de su pecado, David fue perdonado, pero las consecuencias de su pecado, muerte en su primer hijo, muerte con su otra hija, muerte también con Amnón por parte de Absalón, otro de sus hijos, muerte, otro hijo, Absalón, 4 hijos muertos. 4 hijos muertos, por favor, revisa bien todo el pasaje, todos los pasajes en 2 de Samuel. ¿Y sabes dónde empezó todo?
en un terrado, en estar dándonos permiso para un poquito de flojera, un poquito de pasar nuestro tiempo admirando la belleza cuando de pronto se ve una mujer desnuda bañándose, un poquito. Y de ese poquito terminó una desgracia gigante. No solamente fueron los hijos los que sufrieron, el pueblo completo de ese rey sufrió porque fue totalmente desechado del reino porque su propio hijo lo tumbó. O sea, las consecuencias, tú revisa la vida de David. Sí, pero pastor, pero es que la Biblia dice que él es el único conforme al corazón de Dios. Sí, amado. Claro que sí. Revisa el Salmo 51 con detalle en tu casa y te darás cuenta que el Señor le concedió un genuino arrepentimiento. Pero, ¿quieres pasar consecuencias? ¿Por qué no venir a Él corriendo y confesar? Porque ahí en la confesión de pecado es donde empieza el perdón de pecado y la restauración de ese corazón quebrantado por la benignidad y paciencia del Señor. Amados, necesitamos ver las implicaciones. Las implicaciones del pecado es que este mandamiento implica todo lo que conlleve a terminar en esa postura final de sexo fuera del matrimonio. Dice la palabra, volvemos a nuestro texto en Mateo 5, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Qué vas a hacer después de haber visto pornografía? ¿Vas a quitarte los dos ojos y los vas a arrojar? O mejor, vas a cancelar la computadora o el teléfono celular, porque al final de cuentas es el medio. El asunto o la raíz, la esencia de esto, no vayan a decir ustedes que el pastor me dijo y por eso mañana sale que ahí están las bolas de los ojos en una noticia donde el pastor ordenó sacarse los ojos a los que habían visto pornografía. La esencia tú y yo sabemos cuál es. El espíritu de la letra es arrepiéntete. Has caído en pecado, arrepiéntete. Reconócelo como lo que es un pecado. ¿Y cómo vas a saber que es pecado? Porque tienes el Espíritu Santo en ti. Porque sabes que Jesucristo en la cruz lo que estaba haciendo era pagar por tus pecados, por todos tus pecados, recibir el justo juicio de un Dios santo sobre Él en tu lugar, para que tú no fueras condenado por tu pecado. Y así como Cristo resucitó, te da la oportunidad y te dio la oportunidad y te selló con su Espíritu Santo para hacerte ver que había sido hecho para cosas mejores, su gloria y su mundo y no el tuyo. Amados, necesitamos confesar nuestros pecados. Si el problema, repito, es tu celular, cámbiate a los de 200 pesos que no tienen nada más que reciben y saca. O sea, tienes que ver un lado práctico. No, el celular te sirve para llamar, úsalo para eso. Si tú sabes que el celular te está dando la facilidad de alimentar tu monstruo de carne que te ha hecho desviar tu corazón aún de tu propio matrimonio, porque ya vimos la semana pasada en Hebreos, honroso sea para todos el matrimonio y la cama sin mancha. Y la cama sin mancha. Tú estás en la cama, en el regalo tan grande como es la intimidad para el matrimonio, bendición para el matrimonio, y acabas de ver pornografía y acabas de ver a tu vecina salir y tus ojos la siguieron porque no había nadie que estaba viendo tus ojos donde iban. Amado, por favor, arrepiéntete, clama a Dios, confiésale, Él lo sabe. Pero tú necesitas confesar tu pecado, tú necesitas acudir a un hermano maduro en la fe y confesarle que oímos la carta al principio, como este hombre llamando a cuentas y él mismo seguramente presentándose a cuentas con otros hermanos
y aún del ministerio. Y dice, de 12, 11 han caído, 11 han estado cayendo, 11 han estado viviendo. Amados, nosotros, si nos confesamos nuestros pecados unos a otros, dice la palabra en Santiago 5, ahí empieza la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque tu hermano que te ama va a estarte llamando a cuentas y ver cómo vas, y va a estar clamando sobre todo por ti, para que tengas la gracia suficiente para estar lejos de toda tentación, huir de toda tentación. Amados, necesitamos ver las cosas tal cual Él las ve, la amplitud del mandamiento, ver, codiciar, después viene el tomar, ¿sí? Y repito, cuánta basura se lleva a las camas, a los lechos, a las habitaciones de los matrimonios cristianos, cuánta basura, porque ya está lleno el corazón de porquería infinita, como decía la nota al principio que leí también, infinita, tanta porquería que sigue alimentando, que no satisface nada. El ego jamás será satisfecho, sino solamente bajo la sujeción al perfecto Creador y Santo Dios nuestro. Dice la palabra aquí, nuestro Señor, arranca tu ojo, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo, lo dice Jesús, amado. La gente dice que el infierno no existe, entonces tendríamos que arrancar todas las palabras, porque nuestro Señor Jesús habló más del infierno. Todo tu cuerpo sea arrojado. No que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Tu mano. Todo empieza en una oficina, todo empieza en las horas de trabajo, de que llega al escritorio y te cuenta sus penas y toma su mano. Sí, te comprendo, tu mano, empieza en eso. Pero el problema ya ocurrió en el corazón. Amados, es algo terrible, es muy doloroso. Un hermano que estaba al servicio en el ministerio del Señor llega a pedir consejo y me dice: tengo 3 meses fuera de la casa, abandoné mi casa con mi mujer y mis hijos, porque yo le pedí a mi mujer que se arrepintiera de su pecado de adulterio y dejara a su amante. Y mi mujer me dijo: jamás. En el ministerio, jamás. Él le dice: te perdono, pero sí te pido que dejes tu pecado. La mujer dijo: no, tengo 3 meses fuera y he estado luchando por recuperar a mi mujer. Jamás he cometido yo pecado de adulterio, jamás. He sido hombre solamente de ella, esposo solamente de ella. Y cuando pedí a mi mujer que fuéramos a pedir una opinión a otro amigo pastor del ministerio, estábamos como pareja delante de este matrimonio que está en el ministerio. Y le planteé la situación y pedí su consejo. Y no habló el pastor, habló la esposa del pastor y dijo: mira, hermana, le dice a ella, mira, hermanita, nosotros no vamos a ser quien te digamos con el hombre que te tienes que quedar. Eso te lo indicará el Espíritu Santo en tu corazón acerca de con quién te debes de quedar. Porque nosotros, no importa lo que tú digas con quién estás enamorada, sino solo en tu corazón Dios te lo hará saber. Pero nosotros no esperes que te digamos con qué hombre. Escuchen ese consejo de una pareja de ministerio a otra pareja en el ministerio. Y después llega esta persona afectada, llega al consultorio, llega a pedirme consejo. Y me dice: por favor, ¿cómo es posible que haya dicho cuando la Biblia dice
que el marido, la mujer permanezcan hasta que el hombre los separe. Lo que ha unido Dios, que no lo separe el hombre. ¿Qué piensa usted? Por la gracia y misericordia de Dios, la mujer aceptó pasar un tiempo con mi chula. Y después de unas 3 horas que pasó mi chula, aceptó que estaba en su maldad. Y gracias a Dios también, que esto fue hace años. Y hace relativamente poco tiempo, mi chula se encontró con ella y le preguntó, y siguen juntos por la gracia de Dios. Hubo un genuino arrepentimiento y hubo una ruptura de esta relación, y el Señor restauró, por gracia, repito, este matrimonio. Obviamente fuera del ministerio y todo, pero ¿saben por qué pasa esto? Porque la amplitud del mandamiento, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es? Es real. Necesitamos entender que no todo empieza. Llegar a un adulterio físico es porque ya hubo un adulterio en el corazón. Ya hubo un adulterio en el corazón. Se hace con toda la intención, se hace con toda la planeación. No es un acto fortuito que ocurre porque se dio nada más. Es mentira. En el creyente me estoy refiriendo. Es total mentira. No nos mintamos más porque somos hijos de Dios. Recuerden, y siempre repito este pasaje, en Juan 8, versículo 30 y 31, dice que Jesús estaba hablando y que muchos creyeron en él. En Juan 8, 30 y 31. Pero a esos muchos que habían creído en él, en el 44, a esos muchos les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. O sea, aparentemente habían creído en él, pero si revisas todo el pasaje del 8:31 al 44 en Juan, te vas a encontrar que el problema fue que la palabra de Cristo no halló cabida en su corazón, porque solo la palabra de Cristo viene y santifica, solo la palabra de Cristo viene y lava, solo la palabra de Cristo viene y fortalece, solo la palabra de Cristo es la que nos lleva a huir de toda tentación. Solo la palabra de Cristo. Por eso el Señor nos manda a que su palabra abunde en nosotros. Amados, no nos convirtamos en unos fariseos. Tenemos un peligro porque no se trata de llenar nuestra mente de conocimiento, sino que todo nuestro ser, alma y cuerpo sean realmente santificados por la palabra. Las implicaciones del mandamiento, repito, en la Biblia, en el Nuevo Testamento particularmente, cada vez que veas la palabra inmoralidad, cada vez que veas la palabra impureza, cada vez que veas la palabra sensualidad, lujurias, concupiscencias, todas estas palabras que ves ahí, podemos hacer un estudio de cada palabra en griego y cómo la palabra adulterio tiene otros significados a lo largo de la Escritura. Pero repito, aun cuando nada más adulterio fuese el acto físico, estamos viendo cómo el asunto empezó en el corazón, porque ahí está el asunto, ahí está el problema. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que esa amplitud no nos excusa, repito, no nos excusa. Tenemos que ver las cosas exactamente como el Señor las ve. ¿Y qué quiere decir eso? Que si tenemos amigos o amigas virtuales en el internet, entrar ya a líneas de sexo explícito en internet o en teléfono celular, entrar a eso es una cosa, pero hay otra cosa que también ocurre. El problema, repito, está en las simples amistades. O sea, si tú estás casado, tú estás casada, no tienes ninguna posibilidad realmente de tener otra amiga u otro amigo que no sea tu esposo. Porque en el mundo en que vivimos, tener una amiga o un amigo implica un alto riesgo de muerte. Un alto riesgo de muerte. Aunque sea temporal, como en el caso de David, sí, fue temporal para él, pero para sus hijos, muerte física, consecuencias de muerte. Y nuestro Señor Jesús advierte,
Si estás pecando en tu corazón, vas al infierno. Fíjense bien cómo lo dice nuestro Señor Jesús. Si estás pecando en el corazón, si ya te resultó atractiva la amiga o el amigo fulanito de tal, si te sientes mucho más cómodo con lo que él te dice, cómo te habla, cómo te considera, cómo te atiende, cómo te manda esas notas, cómo esos GIF que te está mandando y que brillan y hacen un montón de cosas y oscurecen totalmente tu entendimiento y caes. En el libro de Proverbios, particularmente el capítulo 5 y el capítulo 7 nos hablan exactamente de lo que hace la mujer ramera y cómo se va cayendo y deslizando en los engaños. Pero más que nada, esa mujer en realidad lo único que hace es conectar con un corazón que dejó de ver la gloria de Dios, un corazón que dejó de ser lleno de la palabra de Dios, un corazón que dejó de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahora otra vez está enfocado en sí mismo y ha sido indulgente, se ha dado permiso, porque al fin no he llegado a la cama. No estoy pecando, hermano, por favor, usted es muy legalista. Amado, díselo a Jesús, ¿es legalista? O sea, podemos ponerle el título legalista a nuestro Señor Jesús, porque ver a una mujer y desearla, ya, adulterio y vas al infierno, ¿eso podríamos llamarle legalismo? ¿O podríamos mejor vernos a nosotros y realmente aceptar que es posible que estemos cayendo en un autoengaño? Jeremías 17:9 nos dice la palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, no solamente aquí podemos ver la amplitud del mandamiento, sino también la razón del mandamiento. ¿Cuál es la razón del mandamiento? La razón es que nuestro corazón engañoso y perverso, ahí va a estar. Ese ahí va a estar. Tú y yo somos llamados a mortificar nuestra carne. Tú y yo somos llamados a someter cada pensamiento en obediencia a Cristo. Tú y yo somos llamados a humillarnos delante del Señor y buscar el oportuno socorro. ¿Por qué? Ya como creyentes, porque somos falibles. El que piense estar firme, 1 Corintios 10:14, el que piense estar firme, cuide de no caer. Somos falibles, porque nuestro corazón, nuestra pecaminosidad es extrema y está con nosotros. Y solo por el Espíritu de Dios, como dice Gálatas 5, solo por el Espíritu de Dios no hacemos lo que queremos hacer. Solo por el Espíritu de Dios hay una lucha interior para someternos en todo al gobierno de Cristo, por el Espíritu de Cristo que nos dirige a toda verdad. Solo por el Espíritu de Dios podemos darnos cuenta que realmente esa amistad con la que estamos teniendo una relación de amistad sana, aún con ese hermano en la fe o esa hermana en la fe. Amados, no se imaginan cuántos siervos del Señor han caído en adulterio con hermanos y hermanas en la fe. No se imaginan ustedes el número de. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y ninguno estamos exentos. Ninguno trae otro corazón que no sea ese. Entonces, nos dice la palabra del Señor en Santiago 1, versículo 13 al 15, por favor. Santiago 1, dice la palabra: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, por su propia lujuria, por su propia concupiscencia, por su propio adulterio. Después, cuando la pasión ha concebido,
da a luz al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Nuestro Señor Jesús dice que ahí, en esa lujuria que se activa, ya hubo adulterio. Pero ese adulterio va a buscar consumarse. Y obviamente es muerte. Es muerte. ¿Y dónde empezó todo? En el corazón, en las pasiones desordenadas. Porque la palabra así lo dice. Nuestro Señor Jesús dice claramente en Mateo 15, versículo 19, que los adulterios, las fornicaciones y todos los pecados de ese tipo salen del corazón, están en el corazón, ahí están, de ahí salen. Nuestro Señor Jesús lo dice ahí en Mateos 15, 19. Colosenses 3, ¿qué dice la palabra del Señor? Colosenses 3, vayan conmigo por favor a esta lectura. Versículo 1. Si han pues resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Amado, el adulterio es idolatría. Las lujurias es idolatría. Las lascivias, la concupiscencia, todo esto es idolatría. Ya hablamos acerca de esto en el domingo anterior. Es idolatría. Has dejado al Dios que te salvó y lo has cambiado por un ídolo, un Dios hecho por tu engañoso corazón y perverso. Dice la palabra, versículo 5, consideren los miembros, estamos en Colosenses 3:5, consideren los miembros de su cuerpo terrenal muertos a esto, a la fornicación, impureza, pasiones. ¿Por qué? Versículo 6, porque la ira de Dios vendrá. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios viene sobre hijos de Dios desobedientes por causa de estas cosas, en las cuales, versículo 7, también ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Vemos bien, claramente, que está diciendo, sí, está hablándole a los cristianos, les está diciendo, sí, a ti te digo, a mis hermanos en la fe, a los que pueden recurrir nuevamente al Señor, a los que pueden realmente arrepentirse por gracia. A ti está hablando, a mí me está hablando, obviamente. El Señor es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad si confesamos nuestro pecado. Efesios 4 dice la palabra del Señor, vean conmigo Efesios 4, versículo 17. Dice la palabra: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no anden, así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y si han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a
su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. Amados, ¿quién puede esto? Solamente los hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios. Amados, necesitamos ver, repito, la amplitud del mandamiento. La razón del mandamiento es nuestro corazón engañoso y perverso. En Romanos 12, versículo 1 y 2 dice que presentemos, por cuanto hemos recibido las misericordias del Señor, presentemos nuestros miembros en un sacrificio justo, santo, agradable a Dios, porque Él es el motivo de nuestra adoración racional. Se ha renovado la manera en que vemos las cosas, que no nos conformemos a la manera del pensar del mundo que antes teníamos, sino se ha renovado nuestro entendimiento para que podamos conocer así la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 1 y 2. Todo es en el corazón, amado. Ahí está la situación. Por eso la amplitud del mandamiento, por eso la razón del mandamiento no solamente es para proteger el matrimonio, sino para limpiar el corazón. Y obviamente tenemos la obediencia al mandamiento, y para obedecer, repito, necesitamos nosotros mismos despojarnos de todos los argumentos y mentiras que da nuestro corazón engañoso. Y tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Y tenemos que someter todo pensamiento en obediencia. 2 Corintios 10, versículo 3 al 6. Derribando todo pensamiento que se levanta en protesta y sometiéndolo en obediencia otra vez a Cristo. Tenemos que huir de toda tentación. Tenemos que huir de la fornicación. Tenemos que buscarla. Realmente nosotros ser ofrecidos en un sacrificio santo, agradable a Dios. Y quiero cerrar acerca de estas implicaciones, la amplitud del mandamiento, la razón del mandamiento y la obediencia que debemos al mandamiento, con un pasaje que creo que es clave en Hebreos 4, versículo 9. Dice la palabra del Señor, Hebreos 4, verso 9. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. ¿Quién es tu reposo y mi reposo? Tu reposo y mi reposo es Cristo. Tu reposo y mi reposo es que Él venció, que Él vivió la vida perfecta, que Él fue el sacrificio perfecto, Él fue la propiciación por nuestros pecados, Él fue la resurrección de nuestra propia vida y en Él hemos muerto y en Él hemos resucitado. Versículo 10, el que ha entrado en su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó las suyas. Por tanto, o sea, por cuanto ya tenemos a Cristo como nuestro reposo, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Y qué es lo que ha hablado en el último capítulo, en el 3 y en el 4, el libro de Hebreos? Incredulidad. Incredulidad en Dios conlleva desobediencia a Dios. Incredulidad a Dios conlleva a desobediencia a Dios. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la manera de darnos cuenta, de enterarnos nosotros cómo andamos? ¿Cuál es la manera? ¿Dónde nos vamos a esforzar? En su palabra, amado. Necesitamos ponernos delante de su palabra todos los días de nuestra vida para revisar nuestro corazón, porque solo la palabra nos hace ver y nos confronta. No tiene que ser tu esposo y que te diga, síguele y vas a caer, ya dijo el pastor. No tiene que ser la mujer, no tiene que ser el hombre, no tiene que ser, no, amado. ¿Sabes que el problema empieza por los ojos? Una mujer piadosa que se vista con modestia, no quiere provocar la lujuria y la lascivia que hay en el corazón de los hermanos. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los varones de esta congregación, en el fondo tenemos lujuria, lascivias, concupiscencias. Por la gracia de Dios podemos someterla por el Espíritu de Dios que hay en nosotros. Pero las mujeres de una mujer santa, se va a vestir modestamente para no provocar a lujuria al hermano, para no provocarlo adulterio en su corazón. Y los hombres, ¿cómo hemos de mirar a una mujer que llega por primera vez muy provocativa? Amado, vas a voltear tus ojos y vas a hacer un pacto con tus ojos, como dijo Job. ¿Cómo habría de mirar a una virgen? Vas a cuidarte. ¿Por qué? Porque sabes quién está ahí, quién está en el trono. Se llama Jesucristo, es tu Salvador, es tu Rey y es tu Señor. Y a Él nos debemos, porque con la sangre nos compró. Y eso es lo que nos dice ahí, versículo 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. O sea, no fue como los sacerdotes del Antiguo Testamento, no. Pasó hacia los cielos, este sumo sacerdote. Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos a Él, está ofreciendo ruegos y súplicas perpetuamente por nosotros los que ha salvado. Pero tenemos que hacer algo. Ahí dice, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. O sea, Él entiende lo que pasamos porque Él mismo lo pasó. Jesús vino en carne. Jesús es Dios, pero también totalmente humano, y fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso Él entiende nuestras flaquezas. Versículo 16. Por tanto, por consecuencia de este hecho, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos. ¿Qué vamos a buscar en el trono de la gracia? Número 1, misericordia. ¿Te fijas? O sea, no me castigues. Eso es misericordia. Perdón. Misericordia implica perdón. Entonces tú te acercas al trono de la gracia reconociendo a Dios delante del trono, que ya tu mirada, 5 segundos, 1 segundo, 2 segundos, tus pensamientos, 1 segundo, pero ya pecaste. Y te acercas pidiendo misericordia. Perdóname, Señor. Ahora, ¿qué más? Misericordia y hallemos gracia. Gracia, poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Perdóname, misericordia, y dame el huir de toda tentación. Dame el poder cortar con esta persona que sé que es una relación que puede terminar muy mal y lastimar tu nombre y lastimar mi casa. Hallemos gracia para la ayuda oportuna. Amados, ¿hacemos esto todos los días? O sea, tenemos acceso al trono de la gracia. Ha sido abierto por la sangre del Cordero, presentada delante de Dios como sacrificio a favor nuestro. ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está tu reverencia? ¿Dónde está tu corazón? Porque donde esté tu corazón, ahí también estará